Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En este lunes 23 de septiembre del año 2024, oye, Andrés Manuel, regresa a la campana histórica. Eh, ya se te acabó el tiempo. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Hace unos días te comentaba en otro video que fui al cine a ver la película Casi el Paraíso, que es pues la llevada al celuloide de la adaptación de esta novela, Casi el Paraíso, de Luis Espota. Una novela que fue escrita a finales de los 70 por Luis Espota, editada por Editorial Grijalvo, y la versión que yo tengo es una coedición de la segunda serie de lecturas mexicanas número 77, que fue una colección que editó la Secretaría de Educación Pública. Y entonces, esta novela hace referencia a la situación política, al comportamiento muy privado de los políticos mexicanos y, y te muestra en su real crudeza el comportamiento de algunos de los políticos del siglo XX, de los priistas, que se creían la gran cosa, pero que en el fondo se creían nada y creían que del extranjero tenían que venir, sobre todo de la nobleza, igual que en el siglo XIX, hombre, que trajeron a Maximiliano de Habsburgo, creían que la nobleza podía venir a redimirlos, y aquí Hugo Conti, un conde, por cierto, falso, los hace. Ve la película, ve la película. No me gustó la película, pero vela, es una película mexicana contemporánea cuyo final que anota Luis Espota, Hugo Conti es descubierto, golpeado y deportado del país. Aunque en la película le dan otro final, le dan un final Televisa, un final de telenovela. El usurpador Hugo Conti se casa con la hija de un candidato a gobernador del estado de Oaxaca y ya no se hace público el engaño. Yo dije, no, tengo que releer la novela, tengo que releerla, pero además está la versión de. Yo decía que se llamaba La Vuelta al Paraíso, se llama Paraíso 25, y este libro editado por Grijalvo, se llama Paraíso 25 porque Hugo Conti, el usurpador, 25 años después, realiza la misma hazaña con los políticos mexicanos. Viene a engañarlos, a desnudarlos, a mostrarlos en su real automenosprecio, en su sentirse basura, sentirse que solo la nobleza los puede salvar. Y regresa Hugo Conti, pero ya no puede regresar como Hugo Conti, regresa como nada menos que Sandro Grimaldi. Y también es un conde. También es ficticio, también es. Y te voy a leer dos páginas de esta novela. Te voy a leer cómo se da el primer contacto entre Frank Uribe Loma, que encabeza un grupo de mexicanos que andan en España, según este señor Frank Uribe Loma, quien es sobrino del candidato electo a la presidencia de la República de México. Estamos hablando de la España posfranquista. Estamos hablando de después de mediados de los 80. Sí. Y Sandro Grimaldi se presenta como un promotor. Te leo lo que dice Frank Uribe Loma.
el sobrino del candidato electo a la presidencia de la República, mediados de los 80. Por supuesto, estamos hablando del México priista. Por supuesto, es una novela de Luis Espota, uno de los escritores que mejor han sabido retratar las relaciones de poder del mundo priista. ¿Qué clase de negocios promueves?, le dice Frank Uribe Loma, sobrino del casi presidente de la República. Se lo dice a Sandro Grimaldi, promotor internacional de negocios. Y contesta a Sandro Grimaldi: inversiones, básicamente. Aquí hay muchos que, temerosos de perder en la democracia lo que ganaron durante la dictadura, buscan dónde invertir fuera, y muchos para quienes España hoy es campo seguro para multiplicar su capital. Asesoro, hago análisis de mercados, qué se puede comprar, qué se puede vender, a quiénes, dónde y con qué márgenes de utilidad. Relaciono entre sí a personas, empresas o grupos con intereses afines o complementarios. Llevo también corretajes, fincas, edificios, casas, chalet, parcelas. Dice el sobrino: ¿operas nada más en España? Sandro Grimaldi dice: el mundo es mi territorio. ¿Tienes negocios en México? Sandro Grimaldi prefiere aguardar unos segundos antes de responder. Y pausadamente bebió unos sorbos de Ayala. Le sonrió a la sueca. Ella le sonrió a su vez y buscó un contacto más firme de su muslo con el suyo. Por ahora no. Desconozco el medio. Y dice Frank Uribe Loma, el sobrino del casi presidente de México: ¿nunca has ido a México? Y contesta Sandro Grimaldi, que ya había estado 25 años en México y había engañado a la clase política: nunca. ¿Cómo? ¿Estando tan cerca por avión? Pues así ha sido, Frank. Permíteme que te lo diga, conde, has estado regándola. ¿He estado qué? Perdiendo el tiempo, porque has de saber que el mejor país del mundo para hacer negocios, negocios, es México, donde hoy siembras pesos o dólares y mañana cosechas millones. Dice Sandro Grimaldi: ¿así? ¿Tan fácilmente? ¿Así? Todo consiste en saber dónde tocas y con qué influencias cuentas. Te lo digo yo, que tengo, sin presumir, la llave que abre hasta la última puerta. Como le pareció que Grimaldi asentía solo para llevarle la corriente y no porque creyera que era verdad lo que sin jactancia le había dicho, Frank demandó el testimonio de Jorge D'Alessio, que se había pasado la noche bebiendo champaña y dándose la lengua con la vistosa muniquense que le había correspondido. ¡Hey, tú, Jorge! Deja ya de cachondear y óyeme. Dime, Frank. Explícale al conde Grimaldi quién soy en México y qué tanto peso en el gobierno y en todas partes. Según pudo sacar en claro Grimaldi de lo que casi a gritos le comunicó D'Alessio, entre la música que retumbaba y los aullidos de quienes se agitaban con ella, el joven Frank Uribe Loma era uno de los hombres más influyentes de su país. No solo porque su padre había sido un notable político que devino financiero, o porque el primer mandatario de turno lo distinguía con su amistad, recordando lo que el difunto Roque Uribe Alcázar había hecho por él en sus días de pasante de leyes, sino porque resultaba ser el único pariente por línea de sangre del señor que dentro de cientos y tantos días, contados a partir de esa noche de Marbella, asumiría la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Nada de lo que Frank pide se le niega. Nada de lo que Frank ordena es desobedecido. ¿Sabes por qué? Dímelo tú.
porque en México no hay nadie tan tarado como para ponerse en mal con él. Quien lo hace, se jode. Intervino Frank, su mano impaciente exigiéndole callar. Pero no vayas a creer que hago cosas chuecas, cosas indebidas que me comprometan a mí o que comprometan a mi tío el electo. Mis negocios son limpios, derechos, a la vista de todos. Como debe ser, comentó Grimaldi, para no quedarse callado, y recordó que otras veces, dichas por Alonso Rondia, había oído palabras semejantes, palabras como honradez, rectitud, honestidad, moralidad, a las que gustaba recurrir el hombre que para no pocos de los mexicanos que trató en aquellos tiempos no pasaba de ser un rufián al que su larga complicidad con los que medraban al amparo de la política había enriquecido y por ello vuelto respetable. Los que no saben cómo funcionan hoy las cosas en México suponen que hay que robar, que saquear, que asaltar al gobierno para ganar dinero. Esos tiempos ya se acabaron allá. Hoy, servir bien al gobierno es lo productivo, lo que dura. Sandro Grimaldi dice, pues sí. De pronto, como si algo le hubiese ocurrido y deseara tratarlo urgentemente con Grimaldi, Frank Uribe Loma se bebió de un golpe el champaña de su copa. Ven, conde, vamos a mear arriba, aquí hay mucho ruido. ¿Vale? No, está buena la novela, ¿eh? Está buena la novela, porque seguramente que en las voces de Grimaldi, el nuevo conde falso también, y de Frank Uribe Loma, sobrino del casi presidente de México en esos momentos, mediados de los 80, en la novela de Luis Espota, Paraíso 25, pues seguramente que vas a encontrar en la novela muy parecido el lenguaje y muy parecidas las situaciones, las que has visto en los noticieros o en los comentarios, en los análisis o en los juicios que se les ha seguido a Genaro García Luna, a el exdirector de Pemex, seguramente a toda esta cauda de nuevos políticos, de nuevos millonarios como Ricky Riquín y muchos otros que se han hecho multimillonarios al amparo del poder y que piensan que la mayoría de los mexicanos no tenemos iniciativa, no somos emprendedores, por eso no hemos salido del nivel de pobreza en que nos encontramos. Lee la novela, lee las dos, léelas. No sé si para que entiendas tu realidad, para ver si eres capaz, para ver si yo soy capaz de aceptar mi realidad y entender que esta cauda, este grupo de multimillonarios que se han convertido en tales al amparo del poder durante el siglo XX y durante el prianato, la principal característica es la deshonestidad. Y yo, en mi caso, pues es una comida que no he comido, es un valor que no ha estado en mi cauda de valores, es una situación que no he podido ejecutar, aunque haya habido muchos detalles, porque la honestidad, esa se mama en casa. Eso se aprende en casa. Y yo el día de hoy puedo ver a los ojos a mi mamá, Crispina Soto Ramírez, de frente y decirle, mamá, he vivido honestamente como tú me has enseñado desde pequeño. Y seguramente cuando veo así a mi mamá, también estoy viendo ahí a mi padre y estoy viendo a mi abuela Brígida, mi mamá Brígida, Brígida Soto Ornelas, y a mi abuelo Bruno Luna, y a mi abuela María Ramírez, y a mi abuelo Mauro Soto.
No puedo traicionar a mis ancestros, no debo. Y diría Andrés Manuel López Obrador, ese valor nos viene de muy atrás, de muy atrás. Solo es una manifestación del México profundo. Y estos protagonistas sinvergüenzas se parecen mucho a otros sinvergüenzas que vienen de afuera. ¿Para qué hablar más del periodo neoliberal, de la... Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, y estoy aquí, vivo, vivo, vivo. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. En este lunes 23 de septiembre del año 2024. Andrés Manuel, ni modo, no has sido capaz de regresar la campana histórica. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura.